¿Sabías que algo tan cotidiano, tan inofensivo como una pantalla, puede estar robándole a tu hijo no solo su atención, sino también la capacidad más fundamental para ser feliz, su desarrollo emocional? Hoy vamos a revelar el enemigo invisible que acecha silencioso en los hogares y que está moldeando, sin que lo notes, la forma en que tus hijos sienten, piensan y se relacionan con el mundo. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en que crías y conectas con tus hijos. Y no querrás perderte ni un solo segundo. Pero antes, haz algo sencillo que puede transformar este espacio en un refugio de apoyo y crecimiento. Suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de lactancia o crianza, aquí construimos un camino real hacia la salud emocional de tus hijos. Porque el amor consciente empieza con estar presente. Y contigo, esto apenas comienza. Hay enemigos que se ven. Hay peligros que puedes oler, tocar, evitar. Pero hay uno que se cuela sin hacer ruido. No grita, no golpea, no deja marcas visibles en la piel. Se disfraza de entretenimiento, de distracción, de tecnología inofensiva. Y mientras tú crees que le das un rato de paz a tu hijo, ese enemigo invisible comienza su silencioso trabajo. Hoy hablamos analizando las palabras de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Y quiero que hoy mires de frente a una amenaza que cada día roba pedacitos del corazón y de la mente de nuestros niños: la pantalla. Porque lo que parecía un regalo del progreso se ha transformado, para miles de familias, en el verdugo del desarrollo emocional de una generación entera. Un niño necesita algo más que dibujos animados y vídeos que saltan sin cesar. Un niño necesita tu voz, tus abrazos, tus ojos mirándolo. Un niño necesita aburrirse, frustrarse, crear. Necesita inventar juegos con una caja vacía, no con un algoritmo. Las pantallas, cuando no tienen límites, matan el asombro, la imaginación, la paciencia. ¿Te has dado cuenta? Ya no saben esperar, no toleran el silencio, no saben qué hacer sin una notificación. Lo que debería ser un recurso puntual se ha convertido en una extensión de su cuerpo, una prótesis emocional. El niño llora, tú le das la tablet. Se aburre, tú le das el móvil. ¿Sabes qué mensaje recibe? Que no está bien sentir, que el malestar debe anestesiarse, que no hay que resolver sino distraerse. Y eso es profundamente peligroso. La infancia es una coreografía sutil entre emociones y experiencias. Cada etapa, cada roce con la realidad, cada frustración construye el alma de ese niño que un día será adulto. Pero hay algo que está alterando esa coreografía. Hay una música artificial que ha irrumpido en ese delicado equilibrio. Se llama hiperestimulación. ¿Sabes qué pasa cuando un cerebro infantil es sometido a luces intermitentes, sonidos constantes, recompensas inmediatas, vídeos que cambian cada 5 segundos? Se quiebra su capacidad de concentración, se daña su tolerancia a la espera y, lo más grave, se atrofia el desarrollo emocional. Un niño que crece dependiendo de una pantalla para regular sus emociones no aprende a autorregularse. Es como si en lugar de enseñarle a caminar, le dieras una silla de ruedas. Se moverá, sí, pero nunca con sus propias piernas. Los niños están perdiendo contacto con su mundo interior. Están dejando de conocerse. Ya no saben por qué están tristes. No pueden explicar su rabia. Y tú, madre, padre, los ves y crees que es normal. Que todos los niños son así ahora. Pero no. No es normal, es epidémico, es el resultado de una sociedad que ha confundido progreso con desconexión humana. Porque cuando un niño se desregula, lo que necesita es contención, no distracción. Necesita un adulto que le enseñe que está bien estar mal, que las emociones no se tapan con vídeos, que el malestar no se esquiva, se siente, se comprende y se transforma. Vivimos en una era donde lo urgente ha devorado lo importante, donde los padres, agotados, estresados, desconectados de sí mismos,
entregan dispositivos como quien ofrece dulces a cambio de silencio. Pero ese silencio no es paz, es desconexión emocional. Y cuando un niño pasa más horas frente a una pantalla que frente al rostro de quien lo ama, algo dentro de él comienza a romperse. Las neuronas espejo que permiten que un niño aprenda a empatizar, a identificar emociones, a vincularse, necesitan de una mirada humana. Necesitan del gesto, del tono, de la presencia real. ¿Sabes qué ocurre cuando ese niño pasa el día frente a dibujos animados con voces estridentes y ritmos frenéticos? Que su cerebro se sobrecarga. Y al apagar la pantalla no hay calma. Hay ansiedad, irritabilidad, rabietas que parecen inexplicables, pero no lo son. Son el grito del sistema nervioso de un niño que no puede con tanto, que necesita menos estímulos digitales y más abrazos lentos, menos dibujos que gritan y más cuentos contados con ternura, menos hiperconexión tecnológica y más conexión emocional. Y tú, como madre, como padre, tienes el poder de elegir, de volver a mirar a tu hijo a los ojos, de crear un espacio seguro donde no todo se soluciona con un clic, donde la vida real es más importante que la virtual. Porque cada vez que eliges entregarle una pantalla para callarlo, estás sembrando la semilla de un futuro adulto que no sabrá estar solo, que no sabrá sostener un diálogo sin mirar su móvil, que confundirá validación con likes y cariño. Eso no es progreso, eso es desarraigo emocional. Hay algo que hemos olvidado, y es que el desarrollo emocional de un niño no se improvisa, no ocurre por accidente. Se construye día tras día a través del vínculo, del contacto real, del modelado emocional que los adultos ofrecen. Y lo que tú modelas, aún sin darte cuenta, tu hijo lo absorbe como verdad absoluta. Si cada vez que estás estresado, tomas el móvil para evadirte, tu hijo aprenderá que las emociones incómodas se apagan con una pantalla. Si cada vez que él llora o se frustra, tú le entregas el iPad para calmarlo, estás enseñándole que la tecnología es su refugio emocional. ¿Te das cuenta? Estamos criando una generación de niños desconectados de sí mismos, niños que no saben nombrar lo que sienten, que no toleran el aburrimiento, que necesitan estímulos constantes para sentirse vivos. Y el problema es que el cerebro infantil, en ese estado de sobreestimulación crónica, comienza a desarrollar un patrón de funcionamiento adictivo. Cada clic, cada video, cada sonido de notificación activa una descarga de dopamina. Y la dopamina no es solo la hormona del placer, es la del deseo, la del quiero más. Así se programa un cerebro para la dependencia. Así se gesta en silencio una adicción. Y no exagero cuando uso esa palabra, porque cada vez más niños presentan síntomas de abstinencia cuando se les quita la pantalla. Ansiedad, agresividad, insomnio, desesperación. Y mientras tú piensas que es una simple rabieta, su sistema nervioso está gritando por una dosis más. Y lo más grave, mientras ese niño consume tecnología, la tecnología lo consume a él, su tiempo, su atención, su capacidad de imaginar, su posibilidad de conectarse con el otro. Y todo esto ocurre frente a nuestros ojos, pero como no hay sangre, como no hay gritos, como no hay huesos rotos, no lo vemos, no lo queremos ver. Hay niños que antes de aprender a hablar ya saben deslizar el dedo sobre una pantalla. Hay bebés que no miran a los ojos porque están atrapados por las luces del móvil que su madre sostiene mientras lo amamanta. ¿Y sabes lo que eso significa? Que estamos saboteando el vínculo, que estamos rompiendo la base del desarrollo emocional, el apego. Porque el apego no se construye con la presencia física, se construye con la presencia emocional, con la mirada, con la voz, con la sintonía afectiva. Y si tú estás con tu hijo, pero estás más pendiente del móvil, le estás diciendo sin palabras: tu mundo no es tan interesante como el que tengo en esta pantalla. Y si lo haces cada día, ese niño aprenderá a sentirse invisible y buscará su refugio también en una pantalla.
Y ahí comienza el ciclo. Silencioso, normalizado, invisible, pero devastador. Porque no estamos hablando solo de pantallas, estamos hablando de niños que pierden la capacidad de sentir el mundo real, que ya no corren, no saltan, no se ensucian, no se aburren, no crean. Niños que no entienden el valor de la espera, porque todo lo obtienen en un clic. Que no toleran la frustración porque el vídeo siempre tiene final feliz. Que no desarrollan habilidades sociales porque ya no se sientan a mirar a los ojos, a escuchar, a compartir. Y cuando esos niños crecen, se convierten en adolescentes con ansiedad crónica, con problemas de autoestima, con un vacío interior que ninguna red social puede llenar. Y tú, madre, padre, cuando los veas en ese punto, te preguntarás, ¿qué hice mal? Y no se trata de culpa, no es para que te castigues, es para que despiertes, porque aún estás a tiempo de recuperar la mirada, de volver a crear momentos sin tecnología, de enseñar que la emoción no se huye, se habita, que el aburrimiento es el origen de la creatividad, que el mundo interior también necesita alimento y no se encuentra en una pantalla, sino en la conexión profunda con quienes amamos. Hay una pregunta que deberíamos hacernos todos los días. ¿Qué tipo de ser humano quiero criar? No qué carrera quiero que estudie, no cuánto éxito espero que alcance, no si será obediente o brillante, no. Me refiero a lo esencial. ¿Será una persona capaz de estar presente? ¿Podrá gestionar su tristeza sin necesidad de escapar? ¿Sabrán sus manos crear y no solo deslizar pantallas? ¿Tendrá la fuerza emocional para sostener el dolor inevitable de la vida sin anestesiarse con dopamina digital? Porque en el fondo eso es lo que está en juego. Cada vez que eliges darle una pantalla para silenciarlo, estás moldeando ese futuro. Estás diseñando un adulto que ante el primer revés buscará distracción en lugar de introspección, que no sabrá estar con otros porque jamás aprendió a estar con él mismo. Y eso no ocurre de un día para otro. Es progresivo, insidioso, invisible. Un enemigo silencioso que se disfraza de comodidad, de modernidad, de no pasa nada, pero sí pasa. Y pasa en su sistema nervioso. Pasa en su corteza prefrontal, donde se desarrolla la capacidad de tomar decisiones, de planificar, de autocontrolarse. Pasa en su amígdala cerebral, que se hiperactiva con cada vídeo vertiginoso, cada juego frenético, cada notificación que interrumpe su mundo real. ¿Te has preguntado por qué muchos niños ya no soportan el silencio? Porque su cerebro ha sido programado para vivir en un ritmo antinatural. Y cuando apagas la pantalla, no hay calma. Hay un vacío que no saben llenar. ¿Y sabes qué ocurre cuando el niño no puede estar en paz consigo mismo? Que crece buscando fuentes externas de validación, de estímulo, de sentido. Se vuelve dependiente, frágil, impaciente, vulnerable a la frustración, a la crítica, al abandono, porque nunca aprendió a autorregularse, porque nunca tuvo oportunidad de fortalecer su mundo interior. Y no, esto no es una cruzada contra la tecnología. No se trata de demonizarla. La tecnología es una herramienta, poderosa, útil, inevitable. Pero cuando sustituye el vínculo, cuando se convierte en la niñera emocional, cuando reemplaza la mirada del adulto, entonces deja de ser herramienta y se convierte en una barrera. Entre tu hijo y tú, entre él y su mundo emocional, entre él y su desarrollo más profundo. Y sé que a veces estás cansado, que la vida va rápido, que no siempre tienes recursos, ni tiempo, ni respuestas. Pero también sé esto: ningún niño necesita una madre o un padre perfecto. Necesita presencia, necesita conexión, necesita que alguien lo vea, de verdad. Porque solo quien se siente visto, se siente digno de amar y ser amado. Y todo esto empieza en lo cotidiano. En esos momentos donde puedes elegir dejar el móvil a un lado, mirar a tu hijo a los ojos y decirle, sin palabras, aquí estoy, con todo lo que soy, para ti. Y aquí es donde comienza la verdadera revolución silenciosa. No en los grandes discursos, no en prohibiciones drásticas,
no en culpas paralizantes, sino en algo mucho más profundo, la consciencia. Porque cuando te haces consciente, no puedes volver a mirar igual. La próxima vez que estés en un restaurante y veas a una familia entera con la mirada hundida en sus pantallas, algo en ti se removerá. Cuando veas a un niño pequeño en el carrito viendo dibujos en el móvil mientras su madre camina sin mirarlo, tu corazón lo sentirá. Porque comprenderás que eso no es tranquilidad, es ausencia. Que eso no es calma, es disociación emocional. Que ese niño no está entretenido, está desconectado. Porque el verdadero bienestar infantil no se mide por lo quietos que estén, se mide por lo vivos que se sientan, por lo conectados que estén con su cuerpo, con sus emociones, con su entorno. Y si les robamos eso en nombre de la practicidad, estamos hipotecando su salud mental futura. Los estudios son claros, las evidencias son abrumadoras. A más uso de pantallas en edades tempranas, mayor riesgo de dificultades en el lenguaje, en la atención, en la empatía, en el sueño, en el estado de ánimo. Y sin embargo, seguimos regalando tablets en cumpleaños, seguimos usando móviles para que coman, para que se duerman, para que no molesten. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo la pantalla también es un refugio para nosotros, los adultos, porque no solo calma a los niños, nos calma a nosotros, nos evita tener que sostener su aburrimiento, su rabia, su insistencia. Nos evita tener que mirar nuestros propios vacíos, porque si yo tampoco sé estar presente, si yo tampoco tolero el silencio, si yo también me escapo a través de un móvil, ¿cómo voy a enseñarle a mi hijo algo diferente? Este es el verdadero espejo que nos pone la infancia delante. Porque criar no es solo acompañar el crecimiento de otro ser humano. Criar es un proceso de transformación personal. Es mirar tus propias heridas. Es sanar tu infancia mientras cuidas la de tu hijo. Es darte cuenta de que no puedes ofrecerle presencia emocional si tú mismo vives anestesiado por la prisa, por la tecnología, por la desconexión interior. Porque los niños no aprenden lo que les decimos. Aprenden lo que ven, lo que sienten, lo que respiramos cada día en casa. Y si tú decides hoy hacer un cambio, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, ese gesto puede marcar una diferencia abismal, porque cada vez que eliges conectar, estás sembrando algo en su cerebro, en su corazón, en su identidad. Y cuando ese niño, ya adulto, tenga que enfrentar una pérdida, una frustración, una soledad profunda, no buscará compulsivamente una pantalla, buscará un recuerdo, un gesto tuyo, una mirada tuya, una presencia que le enseñó que no estaba solo, que podía sostenerse, que podía habitar su mundo interno sin miedo, porque tuvo un adulto que estuvo ahí, con amor, con consciencia, con coraje. Y entonces llega ese momento que todo padre y madre tarde o temprano enfrenta, la culpa. La culpa de no haberlo sabido antes, de haber encendido demasiadas veces la tablet, de haber elegido el camino más rápido y no el más consciente. Y quiero que escuches esto con el corazón en calma. No estás solo. No estás sola. La mayoría de nosotros fuimos educados en la ignorancia emocional. Nadie nos enseñó a sentir, a regularnos, a sostener el llanto de un niño sin sentir que hacíamos algo mal. Nadie nos explicó que los berrinches no son enemigos, sino puertas. Que el aburrimiento no es un fracaso, sino el preludio de la creatividad. Que el silencio no es vacío, sino espacio fértil para el alma. Y por eso, sin saber, sin querer, llenamos esos huecos con tecnología, porque no sabíamos otra cosa. Pero ahora sí. Ahora lo sabes, y ese saber te da poder. No para convertirte en un padre o madre perfecta, eso no existe, sino para convertirte en alguien presente, real, dispuesto a aprender, a desaprender, a reparar, porque reparar es más poderoso que prevenir. No se trata de borrar lo hecho, se trata de construir a partir de aquí. Se trata de mirar a tu hijo a los ojos con honestidad,
y decirle: estoy aprendiendo a estar más, a mirar más, a sostener mejor. Y ese acto, aunque parezca simple, transforma, porque el niño no necesita que lo salves del mundo, necesita que lo prepares para él. Y no lo preparas con estímulos digitales, ni con juguetes que se encienden solos, ni con vídeos que lo distraen de su mundo interior. Lo preparas estando, acompañando sus preguntas, celebrando sus silencios, sosteniendo sus emociones incómodas sin resolverlas por él. Y sí, habrá días en los que flaquees, días en los que caigas en lo automático. Pero si tu brújula interna es el vínculo, si tu propósito es criar desde el amor y la conciencia, entonces siempre estarás a tiempo. Y quiero que recuerdes algo: los primeros años de vida no son solo una etapa, son el cimiento, la raíz, el molde desde el cual se forja la identidad emocional. Y lo que construyas ahora será la voz interna que lo acompañará el resto de su vida. ¿Cómo quieres que se hable a sí mismo cuando se equivoque? ¿Con crítica o con compasión? ¿Con ansiedad o con paciencia? Esa voz empieza en la tuya, en tu tono, en tu mirada, en cómo le enseñas a estar presente sin estímulos, a aburrirse sin angustia, a esperar sin desesperar. Porque cuando tu hijo sepa hacerlo, entonces sabrás que ganaste. No solo la batalla contra la pantalla, no. Habrás ganado algo mucho más importante: su confianza en sí mismo, su capacidad para estar en el mundo, sin perderse en él. Y entonces llega el momento de mirar de frente esa palabra que tanto incomoda, pero que encierra una de las claves más poderosas en la crianza emocional: el apego. Porque el apego no es solo una teoría psicológica, es una experiencia vivida, grabada en cada célula del cuerpo de tu hijo. Y ese apego, esa primera relación, va a moldear su manera de amar, de confiar, de pedir ayuda, de mirar al mundo. Cuando un niño crece frente a una pantalla más que frente a unos ojos humanos, su cerebro registra una verdad peligrosa: que el mundo no responde a mis emociones, que no hay nadie ahí afuera que me vea, que me sostenga, que me entienda. Y esa percepción, aunque invisible, se convierte en estructura interna, en esquema emocional, en su forma de estar en la vida. Y no se trata de demonizar la tecnología. No se trata de hacerte sentir mal por cada episodio de dibujos que has puesto. Se trata de entender lo que hay detrás, lo que se gesta en lo profundo. Un niño que pasa horas frente a una pantalla no solo está quieto físicamente, está desconectado emocionalmente. No está practicando la mirada compartida, ni el juego simbólico, ni la negociación afectiva. No está activando su corteza prefrontal, donde nacen la empatía, la atención, la planificación. Está anestesiado, regulado artificialmente por colores, sonidos y estímulos diseñados para capturar su atención, no para nutrir su mente. Y si no construimos ese apego desde el contacto humano, si no le ofrecemos piel, voz, calor, miradas, ese niño aprenderá a vincularse con objetos, no con personas. Aprenderá a calmarse con pantallas, no con abrazos. Y más tarde, en la adolescencia o en la adultez, buscará vínculos que anestesien, no que lo confronten. Relaciones que distraigan, no que sanen. Porque nadie le enseñó que el dolor se transita, no se evita. Que el aburrimiento es una oportunidad, no un vacío. Que estar presente en el cuerpo y en el ahora es un regalo, no una carga. ¿Y qué hacemos entonces como padres, como madres, como adultos responsables de este siglo ruidoso y digital? Empezamos con lo esencial, con lo más básico. Apagamos la pantalla y encendemos la presencia. Volvemos al juego libre, al suelo, al cuento contado con voz humana, al paseo sin auriculares. Permitimos que nuestros hijos se aburran, porque del aburrimiento nace la imaginación, la capacidad de inventar, de crear, de encontrarse consigo mismos. Permitimos que se frustren, que se caigan, que se levanten, porque de ahí nace la resiliencia. Permitimos que sientan rabia,
tristeza, miedo, y en vez de distraerlos, los acompañamos, sin resolver, sin huir, solo estando. Porque estar no es solo estar físicamente, es mirar con ternura, es responder con paciencia, es dejar el móvil a un lado cuando te habla, es no desaparecer emocionalmente cuando más te necesita. Y sí, sé que es difícil, que hay cansancio, trabajo, preocupaciones, pero si hay algo que vale el esfuerzo, es esto, porque no estás criando a un niño para que sea perfecto, lo estás criando para que sea emocionalmente libre, para que sepa quién es, para que se ame, para que no necesite huir de sí mismo cada vez que algo le incomoda. Y eso empieza hoy, empieza contigo. Porque hay un secreto que pocos nos atrevemos a decir en voz alta. No se trata solo de proteger a nuestros hijos del enemigo invisible que son las pantallas. Se trata de proteger su esencia, su capacidad de sentir, de conectar, de ser auténticos en un mundo que empuja a la desconexión. Se trata de recuperar ese espacio sagrado en el que un niño puede mirarse a sí mismo sin miedo, donde puede llorar sin ser juzgado, donde puede ser vulnerable sin ser débil. Y ese espacio solo se crea cuando los adultos que lo rodean se atreven a estar presentes, a acompañar sin llenar de ruido, a sostener sin apagar la llama interior con estímulos externos. Porque al final, la verdadera revolución no será tecnológica, no será digital, será emocional, será humana. Será esa conexión invisible que sostiene el desarrollo de cada niño, como una danza sutil entre el amor, la presencia y el respeto profundo por su mundo interior. Cuando eliges estar ahí, cuando decides apagar una pantalla para encender tu mirada, estás regalando mucho más que tiempo, estás regalando vida. Así que hoy te invito, como lo haría Marian Rojas Estapé, a mirar con valentía el desafío que enfrentamos, a no temer ese enemigo invisible que parece tan inofensivo, porque su poder radica en lo oculto, en lo sutil, en lo cotidiano, a entender que cuidar la salud emocional de tu hijo es el acto más revolucionario que puedes hacer en esta era digital, porque cuando apagas la pantalla y enciendes la presencia, no solo cambias la vida de un niño, cambias la historia, la tuya, la suya, la de un mundo que necesita más que nunca almas conectadas, sensibles, despiertas. No es tarde para empezar, no es imposible. Cada pequeño gesto cuenta. Cada momento de presencia construye un refugio seguro donde el desarrollo emocional puede florecer. Y ese refugio, te lo aseguro, será el mejor regalo que le puedas dar a tu hijo y a ti mismo. Porque en la conexión, en la mirada, en el amor consciente, reside la cura. La cura contra el enemigo invisible, la cura para la infancia herida, la cura para un futuro más humano.